¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal, Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Uno de tantos problemas o uno de tantas cosas que se les acusa y se les critica a la Iglesia Católica es por qué impiden que los sacerdotes se casen, por qué impide que los sacerdotes formen una familia. Algunos dicen que si los sacerdotes tuvieran a su esposa, tuvieran una familia, una compañera, como la misma Biblia lo manda en Génesis, que Dios dijo que cuando hizo al hombre, pues que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. En primera carta a Timoteo capítulo 3, si no estoy mal, también habla de los requisitos que tienen que tener los obispos o los diáconos, los ancianos que quieran pues un cargo dentro de la iglesia, porque dice de que tienen que ser esposos de una sola mujer, que tienen que tener a sus hijos en sujeción, porque dice que si no pueden gobernar a su casa, pues cómo van a gobernar la iglesia, cómo van a gobernar la obra de Dios. Y en este sentido vamos a leer el artículo que se encuentra en La Nación, si no estoy mal, pero antes de leer este artículo vamos a ver un poco lo que dice en la página de BBC News, donde habla también un poco acerca de el celibato, pero vamos a leer la parte donde dice historia, donde narra un poco sobre el celibato. Dice: originalmente los primeros sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes. Eso fue siendo reconocido como un valor importante a medida que pasaron los siglos, afirma Ribeiro Neto, así entre los católicos de rito oriental. Los ortodoxos, hoy en día existen sacerdotes casados. Dice, alrededor de los siglos 3 y 4, sin embargo, ya existían movimientos dentro del catolicismo proponiendo que los religiosos practicasen el celibato, y la iglesia tuvo varias idas y venidas en cuanto al tema, e incluso regiones diferentes adoptaron prácticas diferentes, ya que era una época de comunicación precaria. La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI. Papas como León IX y Gregorio VII temían por la degradación moral del clero, de modo que el celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letrán, el primero en 1123, el segundo en 1139. A partir de los concilios quedó declarado que clérigos no podrían casarse o relacionarse con concubinas. ¿Y por qué instituyeron el celibato? Pues supuestamente para evitar estos problemas, como decía aquí, la degradación moral, ya que en este periodo, en este tiempo, pues los papas tenían amantes, hubo papas adúlteros, los papas tenían hijos, y muchas veces los papas heredaban su cargo a sus hijos o a sus hijastros, y un problema sexual muy fuerte que hubo en ese tiempo. Y para tratar de corregir de alguna manera, al parecer pues impulsan o instalan el celibato, queriendo disminuir estos problemas, queriendo ayudar, digamos, de alguna manera con estos problemas, pues prohíben, digamos, a los sacerdotes, a los que aspiraban al sacerdocio, pues que se casaran. Y digo de alguna manera porque el celibato me parece que no es un dogma de fe, no es una verdad absoluta que la Iglesia católica enseña, sino que estaba mirando, como dice aquí en este artículo, también dice que es una regla solamente. Entonces, y como es una regla, pues se puede cambiar, o alguien lo puede cambiar, pero en este caso el Papa Francisco me parece que él no, al menos parece que él no piensa cambiar esta norma o esta regla del celibato o como requisito para los que quieren ser sacerdotes. Entonces vamos a ver lo que dice aquí en este artículo de La Nación y qué es lo que dice este sacerdote. Este sí es ya el artículo de la BBC News es del 2018, pero
de la nación, pues es del 7 de enero del 2024. Y dice Ciudad del Vaticano, 7 de enero, Reuters. El arzobispo Charles Scicluna afirmó que la Iglesia Católica Romana debería pensar seriamente en permitir que los sacerdotes se casen, dijo un alto funcionario del Vaticano y asesor del Papa Francisco en una entrevista publicada el domingo. Esta es probablemente la primera vez que lo digo públicamente y sonará herético para algunas personas, dijo el también secretario adjunto en la oficina doctrinal del Vaticano al Times of Malta. Dice Scicluna, de 64 años, dijo que la iglesia había perdido muchos grandes sacerdotes porque eligieron el matrimonio. En el artículo de la BBC dice de que uno de cada 4 sacerdotes que se ordenan, dice que abandonan, 1 de cada 4 abandona el sacerdocio para casarse. Entonces, dice, si de mí dependiera, revisaría el requisito de que los sacerdotes tienen que ser célibes. Dijo, la experiencia me ha demostrado que es algo en lo que tenemos que pensar seriamente. Y este requisito, esta norma, esta regla, como decía, pues va contrario a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la Biblia nos manda en primera carta a Timoteo, cuando habla pues de los obispos que tienen que ser casados. Dice, el Papa Francisco descartó cualquier posibilidad de cambiar la regla católica romana que exige que los sacerdotes sean célibes, pero no es una doctrina formal de la Iglesia, por lo que podría ser modificada por un futuro Papa. Un portavoz del Vaticano no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. Scicluna es conocido por sus investigaciones sobre delitos de abusos sexuales y señaló que los sacerdotes podían casarse en el primer milenio de la historia de la Iglesia y que el matrimonio está permitido hoy en el rito oriental de la Iglesia Católica. Además, aseguró que hay un lugar para el celibato en la iglesia, pero que también había que tener en cuenta que un sacerdote a veces se enamora, entonces tiene que elegir entre ella y el sacerdocio, y algunos sacerdotes lo afrontan manteniendo relaciones sentimentales en secreto. Esto es otro de los problemas, algo que muchos sacerdotes y ex sacerdotes también denuncian, que pues muchos sacerdotes pues tienen una doble vida. Hay yo a veces miro videos de como del tipo del FBI o videos de investigación o de crímenes, y ahí salen también como muchos sacerdotes tienen esa doble vida. Y bueno, y no solamente eso, sino uno se da cuenta a través de las noticias también de la vida de algunos sacerdotes. Dice, el debate sobre si los sacerdotes católicos deben poder casarse existe desde hace siglos. Los sacerdotes pueden casarse en el rito oriental de la Iglesia Católica, así como en las iglesias ortodoxas, protestantes y anglicana. Los que se oponen afirman que el celibato permite a un sacerdote dedicarse por entero a la Iglesia. Y esto es algo que a veces toman también, bueno, algunos supongo que para defender esta regla, esta norma, usan lo que dice el apóstol Pablo, si no estoy mal, en primera carta a los Corintios capítulo 7, donde habla acerca del matrimonio, y dice Pablo de que, o un consejo que da el apóstol Pablo a los jóvenes, que dice que es mejor que se casen porque así pueden dedicarse o pueden dedicar todo su tiempo y su vida al trabajo, a la obra de Dios. Pero dice que el que se casa pues no peca, y el que no se casa pues tampoco peca. Pero él dice de que sí, pero bueno les fuera que se quedaran como yo, porque pues así pueden dedicarse todo a tiempo completo a la obra de Dios. Pero esto es un consejo que él da solamente, y probablemente a esto se refieren también. Dice, en el 2021 el Papa desestimó una propuesta para permitir la ordenación de algunos ancianos casados en zonas remotas de la Amazonía, donde en algunos lugares los fieles veían a un sacerdote tan solo una vez al año, es lo que dice en este
artículo. Algunos buscan la forma de cómo o si se pudiera eliminar esta regla, esta norma, para que los sacerdotes puedan casarse y así poder también pues estar sirviendo en la obra de Dios. Pero algunos dicen de que esto, el que los sacerdotes se casen, eso ayudaría también, o puede que eso ayude a disminuir los problemas de abusos sexuales. Pero hay otros que dicen que no, que eso, y bueno, y es lo que dice esto que me llamó la atención. Dice, dentro del propio clero, y esto no es algo que este sacerdote empezó o hizo esta declaración apenas, sino que esto de eliminar el celibato pues también ya viene de hace tiempo. Por ejemplo, y como decía, este artículo de la BBC News es del 2018 y dice: dentro del propio clero, muchos sacerdotes cuestionan si ha llegado la hora de cambiar esa posición. Uno de los sacerdotes católicos brasileños más famosos de la actualidad, el padre Fábio de Mello, ya dio entrevistas diciendo que la norma del celibato debería ser abolida por ser algo propio de la Edad Media, dice este sacerdote brasileño. Esto del celibato es algo de la Edad Media. Según este sacerdote, la Iglesia debería permitir sacerdotes casados y mantener la posibilidad del celibato para aquellos que quieran hacer una entrega más radical. Es lo que declaró pues este sacerdote brasileño. Y como decía, algunos dicen de que esto puede ayudar a disminuir los problemas de abusos dentro del clero católico. Pero otros dicen de que si alguien desea casarse, pues eso es una señal de que no ha sido llamado al ministerio. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en el próximo.